En la planta 14 en el pozo minero, de la tarde amarilla 3 hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. 2 mujeres de luto anhelando 2 cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron, y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos y a la 1:10 de la noche el primero muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y recuerdan a Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados, y el patrón con sombrero tiene 2 policías a su lado. ¡No hay cuidado! 3 horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, el cura con los ojos arrasados al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero, que recibe con sonrisa gris azul la madrugada, y con voces los mineros mientras se abrazan todos, y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo. Que si no, mira, están parados también en la carretera, tú los pies. No sabe. Espérese, Se ha quedado la rata mirando, ¿eh? Ay, Dios, se quedó mirando, Hostia, épico, ya, tío. Sí, bueno, pues el futuro lo vemos negro como el carbón, obviamente. Sí, lo que tú comentas, ¿no? La destrucción del sector ya viene, vamos, desde hace 30 años para atrás, o 40 incluso. El máximo culpable, desde luego, fue el PSOE, eso que no se engaña a nadie, y el PP, bueno, pues está rematando la labor. Y un poquitín, pues, desde la CSI, ¿no? Lo que entendemos es que aquí hay una pelea simbólica en todo esto. Esto puede que ocurran 2 cosas, la buena o la mala. La buena, que se gane esta batalla, y entonces dará esperanza no solo a la gente de la minería, sino dará esperanza a mucha parte del sector obrero de Asturias y del Estado.
y será bueno. Otra cosa que pueda ocurrir, que es fácil que ocurra, es que se pierda la batalla. Como se pierda la batalla, la desmoralización puede ser muy, muy grande por parte de mucha gente que está viendo o está tomando como referente esta lucha, ¿no? Tuvimos hace poco experiencias buenas, la huelga del transporte, indefinida también, se ganó ya que, bueno, yo creo que no quisieron tampoco juntar los conflictos aquí en Asturias. Eso te da moral para batallar y, bueno, pues la gente pues se fija y que peleando se pueden conseguir cosas. El calibre que está adquiriendo incluso a nivel internacional, ¿no? Pues está haciendo que mucha gente combativa o mucha gente que, bueno, que se está fijando a ver cómo va a terminar este conflicto. Si ven que con esta vía de lucha en todos los niveles se consigue ganar, pues a lo mejor se toma como referente, se puede extender la lucha y se puede extender estas formas de lucha para conseguir unos objetivos. Si ven que esto, como pasó con Margaret Thatcher, los compañeros de los sindicatos ingleses mineros nos comentaron la semana pasada que ellos estaban muy preocupados, veían con mucha preocupación cómo se está desarrollando este conflicto, porque ellos, después de que fueran derrotados por el gobierno conservador de Margaret Thatcher, dicen que no se volvieron a reponer. El sindicalismo en el Reino Unido no se repuso ya más. Dicen que el golpe fue tan duro que bueno, que están intentándolo, pero que fue una derrota brutal. Y esto puede ocurrir, por lo menos en Asturias puede ocurrir, ojalá que no ocurra, pero puede ocurrir y puede extenderse por el resto del Estado. Lo que vemos es que hay mucho más apoyo del que se está diciendo desde los medios oficiales, eso por supuesto. ¿Quién no conoce a alguien que esté en la mina o tal, no? Quizá ese discurso caló más anteriormente en otras ocasiones, el del minero privilegiado que se prejubila y tal. Porque cuando había una batalla por un cierre de pozos, siempre había algo detrás, siempre había algo más. Bueno, pues prejubilaciones, pero seguía habiendo trabajo, prejubilaciones. Pero es que ahora después de esto no va a haber nada. Si se cierra esto ya no va a haber nada, no va a haber ni prejubilaciones ni nada, va a haber eso, el desierto, ¿no? Entonces la gente, yo creo que en Asturias está muchísimo más solidarizada y muchísimo más concienciada de la importancia del conflicto de lo que nos hacen vender la moto. El otro día hubo una manifestación, si nos damos cuenta, bueno, quedan unos 3.000 mineros en Asturias, había 50.000 personas en esa manifestación. Si echamos las cuentas, vamos, el apoyo fue brutal. Y esa manifestación lo que nos quiso decir es que se está apoyando no solo a que siga el sector, sino la forma de lucha que está llevando este sector. Fue un respaldo fundamental para que la gente, después de ese día de huelga, siguiera en las barricadas, siguiera haciendo los cortes, para los que están encerrados aguanten con la moral alta. Entonces, ahí vemos yo creo que el pueblo asturiano está más que concienciado, el leonés también nos consta que también. Y por mucho que quieran intoxicar, tú lees el periódico pero conoces a tu vecino y tu vecino, si no oye minero, conocerá a alguien que lo sea y sabe las condiciones en las que está, sabe que los que son los privilegiados son los de arriba, son los banqueros, los políticos españoles, o sea, esos son los privilegiados y eso la gente cada vez lo está entendiendo más. Unos 250 millones de euros. 250 millones de euros, que a todas luces es una migaja. Vamos, o sea, es que comparado con las cantidades tan brutales que hablamos, 250 millones de euros para conservar ya no solo los miles de puestos de trabajo, sino los indirectos también, o sea, para conservar la supervivencia de las comarcas y en este caso de Asturias, de la mitad de Asturias, por decirlo de una manera. Es que eso es nada, es que, vamos, eso es peccata minuta comparado con tal. Y aparte, si tuviéramos que sacar la lista de subvenciones a otras energías, veremos que la del carbón es la menos subvencionada. Es la menos subvencionada. Todo eso. El gobierno yo creo que está viendo la que se viene encima, está viendo que puede haber dos tipos de respuesta en la calle ante lo que se nos viene encima, ¿no? Y una puede ser pues una respuesta, vamos a llamarlo pacífica, ya nos entendemos todos, y luego puede haber una respuesta de clase combativa. Entonces, ¿cuál un poco es lo que hablamos antes ¿no? de la historia de la clase obrera de lucha? Un poco está pues eso, el simbolismo de la minería
Y creo que quieren borrar del mapa eso, pero rápidamente, porque vamos a ver, las ayudas de la Iglesia, 10.000 millones de euros, o sea, es que no tiene sentido ninguno, ¿no? Lo que estamos, ¿qué aporta la Iglesia? Si encima lo único que puede decir que aporta, que son los comedores estos de Cáritas y demás, y son 200 millones de euros, que ni siquiera la Iglesia les da para esa beneficencia. Entonces, lo que entendemos que es un ataque ya a un modelo de lucha, a un modelo organizativo en el trabajo, siempre partir, ¿no? La necesidad del capital es partir, dividir, divide y vencerás, y bueno, pues sabemos todos que los mineros van a bloque y quieren acabar con esa punta de lanza que puede ser lo que, bueno, pues lleve un poquitín, es el ejemplo de lo que en unos meses puede ocurrir en el resto del Estado y en el resto de Europa. Bueno, lo que nos dicen básicamente es que esperan no tener que llegar a Madrid. Dicen, sería una buena noticia no tener que llegar a Madrid, porque si llegan a Madrid saben que la cosa se va, vamos, que puede haber una escalada de violencia brutal. Ellos dicen, esperemos que se arregle. Hay una reunión el lunes en el Ministerio de Industria, esperemos que se arregle, porque si llegamos a Madrid y no ocurre lo que todos queremos que ocurra, que es que siga los pozos abiertos, la explosión puede ser gordísima. Y no es ninguna amenaza, o sea, esto es la realidad, y el PP lo sabe. Y la Unión Europea lo sabe, y la Unión Europea ya se lavó las manos diciendo que ellos no hicieron ningún recorte, que es el gobierno del Estado español quien está haciendo los recortes, y que ellos sabrán. Entonces se puede radicalizar mucho más. Nosotros en Asturias estamos un poco acostumbrados a este tipo de conflictos, no solo en la minería. Astilleros, Duro Felguera, cristalería, bueno, siempre hubo lucha activa y potente. Y sabemos cuando un colectivo de trabajadores dice que se radicaliza la cosa, es que va en serio. Y esto, lo que estamos viendo, aunque se vean las fotos y las imágenes como muy espectaculares, no está radicalizado todavía. Esto ellos saben que estamos a medio gas todavía. En el momento que se radicalice y que se incorpore además otros sectores de la sociedad asturiana a la lucha, que aquí siempre, cuando la cosa se pone fea, se incorporan otros sectores de apoyo, se empiezan a formar los grupos de apoyo famosos y tal, ahí es que es para echarse a temblar la cosa. Ahí puede haber una guerra ya, vamos, a vida o muerte. Bueno, por otro lado me alegra, y me alegra por vosotros también. Me alegra por vosotros, o nos alegra, ¿no? Porque a lo mejor desde el resto del Estado, pues mucha gente miró para otro lado con lo que estaba ocurriendo en Euskal Herria y la represión que estaba sufriendo la gente de Euskal Herria. Pues bueno, a lo mejor ahora empezamos a ver qué es lo que estáis sufriendo vosotros también. Aquí nosotros decimos lo que todos sabemos, son fuerzas de ocupación del Estado español, así lo ve la gente. Guardia Civil de todos, del Estado, del resto del Estado, GRS, Brigada de Información por todos lados, Policía, Unidad de Antidisturbios por todos lados, hasta el Ejército nos metieron, me cago en 10, patrullando por los pozos, o sea, una pasada. Bueno, pues lo que está ocurriendo es lo que hace cualquier fuerza de ocupación en un país ocupado, que es atacar a lo que más se mueve y atacar a la población civil indiscriminadamente. Tenemos constancia de palizas a paisanos de las caserías que a lo mejor ven cómo estaban pegando a un minero, la Guardia Civil fue a recriminárselo, paliza a él, paliza a la mujer, gente saltando por las ventanas de las casas ante los botes de humo y de las pelotas de goma, helicópteros bajando a las casas, a los paros de las casas a entrar ilegalmente sin orden judicial a las casas a sacar a ver si había gente guardada o no en la minería. Tenemos los coches, no sé cuántas ruedas habrán pinchado ya la Guardia Civil, pero vamos, estamos hablando de centenares de ruedas, porque cada día nos llegan denuncias de que cuando ven coches que les parece que no son del pueblo, rajan las 4 ruedas. Cuando decimos que son como perros, es que se comportan como perros auténticamente, porque hasta cogen la ropa de la gente, cuando están, por ejemplo, en el Chigre, en un bar, un grupo de gente, les roban las llaves, los tienen a todos retenidos, les roban las llaves del coche, les abren los coches, les quitan la ropa, huelen a ver si es de gasolina o si huele a humo o a sudor incluso, las meten en sacos y todas para el cuartel. O sea, es que esto es una barbaridad. Persiguen a la gente por el monte, y ya te digo que no es solo a la gente que lucha, sino que es que a cualquiera
cualquiera puede caer. Vosotros mismos creo que os pasó, o sea, aquí cualquiera puede caer. Y entonces, bueno, así lo estamos denunciando. Un periódico, ayer tuvimos una rueda de prensa con compañeros y tal para denunciar estos hechos, no voy a decir el periódico. El periodista nos dijo, mira, todo esto que denunciáis me lo creo, yo lo viví, no lo vamos a poner, no me lo dejan poner. O sea, el bloqueo informativo y una pasada, con lo cual os agradecemos que vengáis a interesaros por el tema y bueno, pues os damos las gracias de verdad. Yo creo que la gente de Cangas estará muy agradecida, la gente de Cangas con la que estuvisteis también sufre, aparte del bloqueo informativo del resto del estado aquí en Asturias también, es una gente muy competente y bueno, de verdad que os lo agradecemos. Pues yo lo que os diríamos es que no perdierais vuestra tradición de lucha, que siempre la tuvisteis. Sois un pueblo ejemplar para la lucha de otros pueblos del Estado y del mundo. Entonces lo que no se puede perder es esa tradición de lucha, esa experiencia que tenéis recogida desde hace muchísimos años, como la experiencia que se tiene recogida en Asturias o en Andalucía con los jornaleros. Esa experiencia no la podemos perder, no la podemos perder ni con discursos de hay que hacer nuevas formas de lucha, que al final la historia se repite y todos sabemos cómo se solucionan las cosas y que joder, vosotros tenéis una tradición increíble de lucha y que tenéis que seguir combatiendo ahí. Los cuadros sindicales, la gente tiene que llegar, tiene que explicarle que las cosas se solucionan como siempre creemos que se solucionaron. Nosotros también en lo que estamos intentando llevar mucho de todo esto es a los parados también. Los parados es un arma ahora, es un elemento de lucha fundamental, siempre históricamente muy desorganizado, pero que como encuentren un cauce, como encuentren su sitio y su lugar, y si nosotros dejamos en nuestras empresas, nuestras luchas, que se integren y peleen con nosotros, va. Exactamente, que se sumen y nos remangamos todos los brazos y somos un brazo muy fuerte, Parados y trabajadores somos un brazo muy fuerte para luchar. Yo lo que digo es que el gobierno lo que tenía que hacer era dar ejemplo, quitar el 64% de los sueldos de todo el congreso que hay allí, la panda de comedores que hay allí, que ellos lo quiten a ellos, el 64%, y habrá dinero para sanidad, dinero para educación, dinero para los mineros, para el transporte y para todo. Que esos hijos de puta están subiéndose los sueldos, comiendo a papu lleno y los demás pasando fame. La gente obrera lo que tenía que hacer era tirarse todos a la calle y mandar a ese hijo de la gran puta al suelo, al cementerio, por hijo de puta, a él y al platanito. Santa Bárbara bendita, trae la 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 la, Santa Bárbara bendita, trae la 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 la.
Y en efecto, en la tarde de ayer tuve una reunión con senadores y diputados del Partido Popular que vienen de las circunscripciones donde hay cuencas mineras, me lo habían planteado y me plantearon qué posibilidad había dentro del presupuesto del año 2012 para hacer alguna modificación, pero les expliqué esto que le acabo de comentar a usted y por lo tanto margen de maniobra no hay.